Desde la noche de los tiempos, la humanidad ha traducido sus sentimientos, sus ideas, sus anhelos y miedos a través de la pintura, la literatura, la música y los jardines. La creación de jardines responde a una necesidad humana. El jardín es una respuesta al deseo de evasión de la realidad que habita en todo ser humano. Una huida que termina con el encuentro de uno mismo a través de la naturaleza. El jardín es una creación plástica que depende tanto del entorno natural en el que se inserta como de la idea que lo sustenta. Sus elementos reflejan la comprensión de la naturaleza que lo circunda, pero además tiene una intencionalidad, una idea que justifica su estructura y le confiere su carácter. La creación de un jardín supone delimitar un espacio donde se establece un orden frente al caos exterior. Traspasar el umbral del jardín significa penetrar en el ámbito del misterio. En el mundo greco-latino, el jardín estaba impregnado de panteísmo. Era un lugar donde los dioses, potencias de la naturaleza, y los antepasados entraban en comunión con los seres humanos. Estas palabras son reflexiones del propio creador del exquisito jardín en el que nos encontramos, el gran Leandro Silva, reconocido paisajista que entre sus muchas aportaciones al mundo de la arquitectura del paisaje se encuentran la restauración del Real Jardín Botánico de Madrid o el Romeral de San Marcos, el jardín privado de su residencia en Segovia. El escenario del siguiente capítulo de Naturaleza Cercana es, sin lugar a dudas, una joya a la que se otorgó el premio Amigos del Botánico de la Sociedad Amigos del Real Jardín Botánico en el año 1991. Ubicado en una propiedad privada en la provincia de Cádiz, este singular jardín, creado en el año 1974, invita a través del recorrido del mismo a experimentar una conexión directa con los sonidos de la naturaleza que nos rodea. Un viaje donde música y jardín caminan de la mano para lograr esa evasión a la que Leandro Silva hacía referencia en sus reflexiones. Mi nombre es Chelo Martín, soy bióloga especializada en control biológico de plagas vegetales. Damos continuidad a nuestro proyecto de divulgación desde este bellísimo jardín dedicado al dios Neptuno, y bajo la atenta mirada del señor romano del mar y los océanos, continuamos en compañía de uno de los referentes europeos de la música coral. Hola Michele, ¿qué tal? Hola Chelo, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes. Hoy desde Bioambientum damos continuidad a nuestro proyecto de divulgación desde un entorno único, maravilloso. Y hoy tenemos con nosotros a Michele Paccagnela. Él es músico, director de coro y profesor en el Conservatorio Paco de Lucía de Algeciras. Y en esta tarde tan maravillosa nos acompaña para darnos su valoración al respecto de nuestra pregunta. Para Michele Paccagnela, ¿qué es un jardín? Bueno, hay dos tipos de jardines para Michele. Para Michele como persona y también para Michele luego como músico. Como persona, el jardín se traslada a un recuerdo, realmente, porque viene desde un sitio donde había jardines abundantes. De hecho, la llamaban la ciudad jardín, que es concretamente Varese, en Italia. Y allí donde cada casa sí tenía su propio jardín, cosas que ahora por circunstancias no tengo. Entonces el jardín en ese momento era el espacio de juegos, el espacio donde poder pasar la tarde, cuando nevaba, porque nevaba mucho, recuerdo de niño estar asomado a la ventana para ver la nieve caer, varias plantas que sembró mi abuelo, luego mi padre,
Entonces, como para Michele, un jardín es un recuerdo entrañable e inolvidable. Y luego está también el jardín como músico. El jardín como músico de los parques, en el jardín también de casa, el sonido de los pájaros, todo tan bucólico, o el sonido del viento, de la lluvia, es seguramente para todos los compositores como para los pintores un espacio donde se contempla, pero también se crea, donde se puede componer. Un jardín como fuente Un de jardín sonoro, inspiración, sí. un jardín sonoro, Mm, qué bonito. Y entonces, un jardín también como recuerdo, sí, tan las dos ligado cosas. a tu infancia. Sí, ¿Ha sí. tenido algo que ver esa influencia del jardín a la hora de elegir tu profesión? ¿O dentro de tu profesión como tal, decantarte por un estilo musical u otro? Sí, seguramente ha habido una conexión, si no directa, pero seguramente indirecta. Recuerdo que en ese periodo yo dirigía, por ejemplo, un coro masculino, un coro de los Alpes, muy típicos de allí, y todos los coros llevaban algo de jardín dentro, en el sentido que este sonido de los Alpes, muchos de esta obra, hay una en particular que recuerdo, refleja o intenta imitar los sonidos tanto como por ejemplo del agua, como por ejemplo de los pájaros. Y claro, todavía no era director de coro en aquel entonces, pero sí que veía cómo la voz humana puede reproducir el simple sonido del agua o el simple sonido de los animales, ¿no? De los pájaros, de las ranas también, por ejemplo. Y luego me di cuenta con el transcurso de los años que no solo, por ejemplo, por lo que concierne a la voz, no era solo típica del norte, sino me topé con un canto indígena, de una tribu indígena, donde la gran mayoría de la obra, la gran parte de la obra era imitar sonidos del ambiente, De la de la naturaleza. naturaleza, sí. ¿Esa obra se puede consultar? Sí, por supuesto. Este se llama Tres cantos nativos dos indios Krau, de una población indígena brasileña. Qué bonito Sí, y qué interesante, sí, sin sí. lugar a dudas. Mm. Muy bien, porque Tuve la ocasión además de hacerla con los niños del conservatorio y eso, imitar los pájaros, da la libertad también de imitar cualquier tipo de animal inherente a la jungla. El sonido de truenos, por ejemplo, que se hacen con los pies, con las percusiones corporales, el sonido del agua con la lengua, luego con los dedos. Así que sí, claro, también está llevaba un jardín dentro. también lleva un Mm. jardín dentro. Y en alguna ocasión la sonoridad, no sé si es un término correcto, la sonoridad de un jardín hace posible representaciones de esta índole en ese escenario vegetal. Sí, sí, por supuesto. Además, los jardines, aparte de provocar este tipo de arte, son lugares donde ya desde hace miles de años se hace música. Se hace música. Entonces, como este sitio me recuerda también un kiostro, ¿no? Medieval o de un convento donde sí que se cantaba, se hacía música y sin duda, sin lugar a duda, es un sitio también para hacer conciertos maravilloso. Bueno, aquí estamos de acuerdo en que aquí un concierto sería Sí, espectacular, observados por el dios Neptuno, ¿verdad? Este jardín en concreto está dedicado a él, un jardín italiano para un músico italiano. sí. Así que, bueno, muy importante. Yo tenía muchísimas ganas de incluir el sector de la cultura dentro de este proyecto, porque Mm. realmente, como he comentado en muchas introducciones de anteriores capítulos de naturaleza cercana, un jardín engloba y encierra muchísimos sectores y tiene más importancia de la que en realidad se presupone, ¿verdad? Ya. Entonces, No nos además, olvidémonos también que o sea, cuando decimos jardín sonoro o bosque sonoro, porque no olvidemos que los instrumentos nacen de la planta, realmente. Hay un bosque en Italia, Val di Fiemme, donde sacan la madera, por ejemplo, donde Stradivari en su día sacaba la madera para hacer lo que son considerados los mejores violines del mundo. Y hoy en día en Cremona, en la lutería donde se hacen estos violines que recalcan un poco
un poco los violines Stradivari se sigue usando la misma madera. Hay bosques o plantas que están seleccionadas, por ejemplo, para hacer pianos. Se busca un determinado tipo de madera para que resuene. Entonces, realmente los instrumentos, como también los vientos madera, como clarinetes, son plantas. Son al plantas. fin y al cabo. O sea, se hace arte no solo a nivel ornamental ¿no? de lo que es la composición Claro, estructural de trasciende un un poco. jardín, sino una herramienta, un instrumento para también transmitir, crear y bueno, hacernos llegar música, que tan Pues sí. importante es en la vida. Muy bien, pues Michele, muchísimas gracias. A ti por Gracias tu proyecto. por tu tiempo, gracias por decirme que sí a esta colaboración, a esta participación. Un proyecto muy interesante. Y yo estoy encantada de contar con tu presencia aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A ti. Gracias, Michele. Gracias.